Bueno, vamos a empezar con la grabación de la clase del día 28 de mayo del 2024 y bueno, vamos a esperar que los estudiantes ingresen poco a poco a la sala del Zoom. Buenas tardes, chicos. ¿Me escuchan? Ahí están. ¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Ahí vamos, todo bien. Buenas tardes, ¿Cómo doctor. está? ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal su día de paro de transporte? Qué maravilla, doctor. Aburrido, doc, no se puede hacer nada. Sí. Sí, no todo el centro de la ciudad estaba bloqueado y bueno, pues ni modo, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Bueno, ¿cómo Doctor, están? buenas tardes. Hola Willy, ¿cómo estás? Buenas tardes Celeste, ¿quién más está? Áridas, Diego, Linda, Norma. Ok, deben estar felices y contentos, pues ustedes. Ay, doc, es mejor dar exámenes rápido que tardar mucho. El sufrimiento algunas veces Bueno, es, debido a los conflictos que ha habido y qué feo, ¿no? por el tema del transporte, bueno, se ha decidido, ¿no? Suspender Ay, las evaluaciones de hoy y van a ser reprogramadas
por coordinación de carrera. Y la verdad, ojo, hoy día es realmente muy contundente, muy feo, no sé. Sí, yo Realmente quería ir al centro de la ciudad y, pucha, estaba fatal el tema de lo que es, ¿cómo se llama? El esto de los bloqueo. No me dejó ni pasar a mí. mm, Doc, ya se imagina cómo ha tenido que ir yo, a patita. ¿Para qué? Para nada. Sí, ni en bici han dejado pasar algunas personas. Y realmente las motos también les han coartado. Y usted sabe que no todas las motos también pueden subir aceras. Sí, pues, está terrible. A No, ver. estaba muy fregado esos también. Pero bueno, la verdad, creo en cierto modo darles razón, en cierto modo. Ah, Pero el problema es que nosotros somos, los del medio somos los perjudicados, ni siquiera somos ellos ni los otros. claro, ese es el tema. Estamos en el medio. No sabemos qué vamos a hacer. Deme un segundito y una de sus compañeras no puede ingresar. Ya le he mandado el link. Ojalá pueda. Bueno, entonces, bueno, el día de hoy entonces vamos a hacer una retroalimentación de los temas para el examen. Después vamos a ver el tema de su trabajo final para que ustedes puedan terminar de hacer su carpeta, porque ya prácticamente después de este segundo parcial vamos rumbo a la evaluación final directamente. Tenemos como 2 o 3 semanas de clases y vamos a estar fregados. No, a ver. Mm, Bueno, Neisa no puede entrar, dice. Deme un segundito, por favor. Bueno, entonces empezaremos, ¿no? A ver, deme un segundito. Derecho a dominio. A ver si dónde está. Share screen. Ok. Bueno, ¿se ve la pantalla? Sí, doctor. Ya, sáquenme de una duda. Si hago esto, mm, ¿se sigue viendo pantalla completa o está en pantalla dividida? Se ve clarito. Yo veo que para To- todo. Toda la pantalla. Sí, 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 para mí. doctor. Ah, ya, ya. Ha ocurrido un problema con la presentación del PowerPoint que tenía, que me ha cambiado todo y me deja, pero... Buenas tardes, inter- doctor. Hola, Neisa, ¿cómo estás? Buenas tardes. A ver, ok, entonces vamos ahí. Ok, empezaremos entonces con la retroalimentación de las unidades que tenemos para el examen. Eh, Recomendaciones, colocar por favor su nombre en el chat. De todas maneras, yo voy a llamar lista casi al final de la clase para dar oportunidad a que sus compañeros ingresen. Em, no estoy seguro, pero creo que el Zoom tiene una modalidad de 45 minutos de duración para el Sí, tema doctor. de cada videoconferencia. Entonces, si se
llegar a cortar, ingresan por favor de nuevo por el mismo enlace para continuar con la clase, porque no nos olvidemos que hoy día tenemos la reposición de 5 a 6:30 y tenemos la clase normal de 6:30 hasta 8 de la noche. Entonces va a ser una clase un poquito extensa. ¿Ok? Tenemos Ok. 4 grabaciones. Ok, entonces, bueno, básicamente los temas del examen del segundo parcial están empezando a partir de lo que es el saneamiento de la propiedad agraria. Ok, entonces, motivos por el cual se da el saneamiento de la propiedad agraria. Básicamente hablamos de inseguridad jurídica sobre la propiedad agraria. ¿Ok? No tenemos una legislación compatible, planificada y que obviamente tenga coordinación entre las autoridades agrarias, forestales y otras dependencias, porque cada una de estas instituciones tiene su base de datos separada y no está completamente sincronizada como debería ser con las demás instituciones del Estado. Entonces, fruto de esto, no hay una seguridad jurídica que se está tratando de mejorar, obviamente, a partir de la emisión de la Ley 1715 en 1996 y se está conformando actualmente la base de datos del registro catastral rural en base al proceso de saneamiento que se ha estado realizando durante todo este lapso de tiempo. ¿Ok? Otro motivo por el cual existe inseguridad jurídica es obviamente el avance de las personas que son denominadas colonizadores, obviamente con el objetivo de asentarse sobre tierras para la explotación no solo de recursos forestales, sino también para el tema de aprovechamiento agropecuario. Y bueno, existe el conflicto entre las dotaciones y adjudicaciones, básicamente en el tema agropecuario, especialmente en las áreas protegidas, porque no nos olvidemos que según la Constitución Política del Estado, la máxima superficie de propiedad agraria que puede poseer una persona boliviana es de 5.000 hectáreas, pero eso se da en caso de que esta persona dedique la actividad, se dedica a la actividad ganadera, ¿cierto? Porque si no, lo máximo que puede tener en el tema agrario referido a cultivos es de 2.500 hectáreas. ¿Ok? Entonces, esos son los motivos básicamente de por qué se inicia el proceso de saneamiento dentro de lo que es el Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, ¿qué es el proceso de saneamiento? Ya hemos visto, según la ley 1715, el artículo 64, nos dice el concepto de lo que es el saneamiento, ¿no? Es un proceso o un procedimiento técnico, jurídico, transitorio, destinado a regularizar y perfeccionar el derecho de propiedad agraria. Se lo ejecuta de oficio o a pedido de parte y el único ente que está facultado para ejecutar y concluir el proceso de saneamiento básicamente es el Instituto Nacional de Reforma Agraria, el INRA, que tiene que coordinar con sus direcciones departamentales en el marco de lo dispuesto por la ley 1715. Entonces, si en el examen ustedes tienen la pregunta que va a decir, señale el concepto o indique el concepto o definición de lo que es el proceso de saneamiento o saneamiento de la propiedad agraria, ustedes tienen que colocar la respuesta, ¿no? Es un procedimiento técnico, jurídico, transitorio, destinado a regularizar y perfeccionar el derecho de propiedad agraria. ¿Ok? ¿Qué más? El proceso de saneamiento, dice, debe ser entendido fundamentalmente como un proceso social dirigido a recuperar tierras que han sido ilegalmente acaparadas en demasía o improductivas para su consiguiente redistribución a favor de quienes carezcan de tierras. Entonces, uno de los objetivos centrales del saneamiento es verificar que la tierra o la propiedad agraria cumpla función social
o función económica social. Y ya saben, la función social la cumplen los territorios indígena originario campesinos y las pequeñas propiedades. La función económica social la cumple la mediana propiedad y la empresa agropecuaria. ¿Ok? Entonces, justamente por eso se hace o se inicia el proceso de saneamiento. Verificar que estas tierras cumplan función social o función económica social. Entonces, caso contrario, si no lo cumplen, van a ser redistribuidas a personas que sí carezcan de tierras y obviamente tengan el interés en poder cultivarlas o hacer uso de estas tierras para que cumpla función social o función económica social. ¿Ok? Bueno, lo mismo es ratificado, ¿no? Cuando hablamos del proceso de saneamiento por el Tribunal Constitucional, ahí dice, ¿no? Sentencia Constitucional 2163 del 2013, que ratifica el concepto de saneamiento, ¿no? Proceso técnico jurídico transitorio destinado a regularizar y perfeccionar el derecho de propiedad agraria que se ejecuta de oficio o a pedido de parte. Es más, dentro de lo que es el proceso de saneamiento, hasta el 21 de noviembre del 2023 se debería haber cumplido con el proceso de saneamiento según lo establecido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Obviamente todo esto tiene que ser cumplido por el INRA y bueno, supuestamente ya habían concluido el tema de lo que es el saneamiento al 100% de las tierras o propiedades agrarias en el territorio nacional. Esperemos que nos brinden el informe, ¿no? Lo más antes posible. Ok, ¿dudas sobre lo que es el saneamiento, muchachos? El saneamiento, doctor, o sea, el objetivo del saneamiento es verificar, El como cumplimiento decía, de la función social o función económica social y obviamente es un procedimiento que sirve para regularizar el derecho propietario. Ok, entonces, finalidades del proceso de saneamiento, ahí tienen un listado de las finalidades. Primero, titulación de las tierras que se encuentren cumpliendo función social o función económica social. Eh, Organizar el registro del catastro legal en una base de datos computarizada. Número 3, conciliación de conflictos relacionados con posesión y propiedad agraria. La titulación de procesos agrarios en trámite, es decir, la culminación de estos procesos, ¿no? Anulación de títulos afectados de vicios de nulidad absoluta. Esto vimos ya de la anterior clases, ubíquense, ¿no? En el tema de nulidad de títulos ejecutoriales son todos aquellos vicios o errores en el procedimiento que son insubsanables, por lo tanto, invalidan el título de propiedad. Convalidación de títulos afectados de vicios de nulidad relativa, siempre y cuando la tierra cumpla con función económica social. Lo mismo, vimos los vicios de nulidad relativa o anulabilidad, ¿cierto? Son aquellos vicios o errores que pueden ser subsanados, pero obviamente siempre y cuando la tierra cumpla función social o función económica social, se va a convalidar ese título, porque si no, son revertidos al Estado, vuelve al dominio originario del Estado. Y bueno, se emite, ¿no? Una certificación de saneamiento cuando corresponde, es decir, al finalizar el proceso, se va a tener una certificación de saneamiento totalmente legal y culminada al 100% en esa zona. Bueno, añadiendo al tema de lo que es las finalidades de lo que es el proceso de saneamiento, lo que decíamos, ¿no? Si la propiedad no cumple función social o función económica social, se va a revertir el predio hacia el Estado. Ese es el numeral número 8. ¿Preguntas, muchachos?
¿No? Ok. No. La sentencia constitucional ya vimos, ¿no? La de febrero del 2002 ratifica, ¿no? Que una de las finalidades del proceso de saneamiento era regularizar, perfeccionar el derecho de propiedad, resolver los conflictos emergentes, tramitar títulos no concluidos, otorgar títulos en los procesos de nulidad, anulabilidad, siempre y cuando estos cumplan con el tema de lo que es la función social o función económica social. Pero si estos no cumplen, son revertidos al Estado. ¿Qué más? No nos olvidemos que las leyes no tienen efecto retroactivo. Entonces, la sentencia constitucional del 5 de febrero del 2002 básicamente sienta jurisprudencia a partir del momento en el cual empieza a ver los trámites desde esa fecha para adelante. Aquellos trámites que hayan sido ingresados antes de febrero del 2002, ¿cierto? Las disposiciones emitidas por el Tribunal Constitucional no van a tener el efecto porque la ley está hecha para lo venidero. Que, bueno, afortunadamente ya todos estos trámites han culminado y bueno, esperemos que no quede ninguno de ellos, ¿no? En el tema de lo que es saneamiento de tierras. Ok, esas son las finalidades, ¿no? Doctor, perdón. Dime, Willy. Bueno, si en el examen apareciera, ¿no? Eso de las finalidades, me imagino que sí. Vamos a indicar lo que dice el artículo 66 Exacto. o la sentencia 66. constitucional. Sí, la 66. La Porque ses- la jurisprudencia del Tribunal Constitucional obviamente ratifica lo que indica la ley. Bueno, aumenta algunas cositas más, ¿cierto? Pero lo básico es que está ratificando que la ley 1715 tiene vigencia dentro del Estado plurinacional. Gracias, doctor. Le agradezco. Ok, modalidades de saneamiento, ¿no? Entonces, dentro de las tres modalidades de saneamiento, tenemos el saneamiento simple, el saneamiento integrado al catastro legal y el saneamiento de tierras comunitarias de origen. Tengan en cuenta también las siglas del proceso de saneamiento. Saneamiento integrado de catastro legal es el CATSAN. Saneamiento de tierras comunitarias de origen, el SAND-TCO. ¿Ok? Pero estas abreviaturas son abreviaturas que se las utiliza dentro de lo que es el programa de saneamiento para llenar los formularios. ¿Ok? Y cuidado que en el examen me estén colocando modalidades de saneamiento, CAT-SAN, SAN-TCO, porque es mucho más fácil memorizar. Ustedes tienen que responder utilizando la respuesta completa, ¿no? Saneamiento simple, saneamiento integrado al catastro legal, saneamiento de tierras comunitarias de origen. ¿Ok? Ok, en el tema de saneamiento simple, ya vimos, el saneamiento simple es una modalidad que se ejecuta a solicitud de parte, ¿cierto? En áreas no catastrales o de oficio cuando se detecte o evidencie conflicto de propiedades agrarias, parques nacionales, reservas fiscales, reservas de biodiversidad y otras clasificadas por norma legal, pero es la versión más usada en el tema de lo que es el saneamiento. Especialmente hablamos del saneamiento a solicitud de parte, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la persona que tiene la documentación legal de su propiedad agraria, lo único que va a hacer es presentar la misma, verificar la función social, llenar todos los formularios y recibir básicamente lo que es el título ejecutorial de su propiedad agraria actualizado, ¿cierto? Ok, el saneamiento simple tiene dos modalidades. Un saneamiento de oficio, como su nombre dice, los directores departamentales del INRA van a dictar resoluciones determinativas de área en el cual van a fijar
en base a las actividades del saneamiento, áreas para sanearlas de oficio, sin intervención de los propietarios. ¿Ok? Los criterios a determinar para elegir un área de saneamiento va a ser existencia de conflictos de derechos, irregularidades técnico-jurídicas, áreas protegidas, identificación de tierras presuntamente fiscales, tenencia de tierras, indicio de cumplimiento o de incumplimiento de la función social o económica social, ejecución de proyectos de interés público. ¿Ok? Pero como les decía, ¿no? La más usada es el saneamiento simple a pedido de parte. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Las personas tienen que presentar la documentación legal acreditando su derecho de propiedad mediante un título ejecutorial o un documento público o privado reconocido por notario de fe pública. Puede ser una certificación de autoridad social o tradicional, declaratoria de herederos o certificado de defunción, testimonio de sentencia ejecutorial o documento de registro en derechos reales con antecedentes de dominio en un título ejecutorio. Es decir, esta persona que quiere regularizar la documentación de su propiedad agraria por diferentes motivos, puede ser compra, una declaratoria de herederos, eh, etcétera, tiene la documentación legal acreditada y lo único que va a hacer es regularizar la misma, porque no nos olvidemos que si bien al momento de poder adquirir una propiedad agraria se lo puede hacer por un documento de compra-venta que puede ser público o privado, la ley es bastante clara, indica que no interesa si tiene un título ejecutorial, o perdón, si tiene un documento público o privado reconocido por notario, sino que lo que vale es el título ejecutorial que es emitido por el presidente del Estado plurinacional como representante máximo del Servicio Nacional de Reforma Agraria, o en todo caso, si es que no lo ha firmado el presidente del Estado plurinacional, tiene que estar firmado por el director nacional del INRA, obviamente con la respectiva delegación del tema de lo que es la competencia para poder firmar esos documentos. Si no tiene eso, la propiedad agraria, básicamente el propietario es el cual se encuentra registrado en la base de datos del catastro y obviamente los archivos del INRA, la persona que tiene a su nombre el título ejecutorial. Entonces, si ustedes han adquirido una propiedad agraria, tienen que asegurarse de proceder con el proceso de saneamiento para que otra vez se les extienda un título de propiedad mediante título ejecutorial emitido o firmado por el presidente para que tenga validez. Si no, de lo contrario, no lo tiene. Ok, al mismo tiempo, si es que hay un proceso agrario en trámite, bueno, va a respaldar la documentación para proseguir con el mismo hasta la culminación de todos los pasos. Ok, preguntas, dudas sobre la modalidad de saneamiento simple. Ninguno, doctor. Ok, dame un segundito, voy a encender la luz. Creo que está Doctor, oscureciendo. Ok, ahora sí. Doctor, Ya estaba dentro de lo viendo. que es lo simple, estamos hablando que se divide en dos, ¿no? El saneamiento de oficio y el Ujú, saneamiento simple pedido de parte. exacto, son las Ya, dos modalidades. y cada uno de ellos tiene también la subdivisión, ya que uno Eh, tiene el saneamiento de oficio, está regulado por el artículo 280 ujú, y simple pedido de parte por el artículo 283. sí, exacto. Pero Y- ambos también ambos para su plena validez, tiene que estar firmado por la máxima autoridad ejecutiva, me imagino por el claro. presidente o Ujú. por el director, Del INRA, por el, en caso de, del- dependiendo de qué tipo de resolución se haya dictado.
si es una Ok. resolución suprema o una resolución administrativa. Si es suprema va a ser del el director nacional. Del presidente, el Entonces, representante nacional del Servicio Nacional de Reforma Agraria, ok, que es el presidente del Estado plurinacional. correcto. Y si es el director departamental, Es una resolución administrativa. ¿Ok? Pero no nos olvidemos que generalmente, la mayor parte del tiempo, los títulos ejecutoriales son dictados o son firmados, perdón, por el presidente o el director nacional del INRA. Los directores departamentales del INRA rara vez firman títulos ejecutoriales. Tendría que haber pasado algo que el presidente y coincidentemente el director nacional del INRA tengan algún contratiempo, viaje programado o algo por el estilo, ¿no? ya. Y el director nacional del INRA también, mediante la resolución, mediante un decreto supremo. Claro, el decreto supremo tiene que delegar competencias al director nacional del INRA para que éste pueda firmar el Ah, título ya. ejecutorial, porque si no, no existe. Lo mismo, para que el director departamental firme un título ejecutorial, tiene que haber una resolución o una instrucción que indique que él tiene que hacerlo por algún motivo fundamental, ¿no? Temas administrativos, ya son eso, delegación de competencias. Porque si Bueno, no existe eso, o sea, básicamente no puede firmar, es usurpación de funciones. Ok. Am, bueno, ¿cuál es el procedimiento que se sigue en la modalidad de saneamiento simple? La solicitud se presenta por las personas legitimadas. Las comunidades campesinas o colonias pueden presentar su solicitud por medio de sus organizaciones sociales. La solicitud, como su nombre dice, es por escrito, acompañándose documentos que acrediten el derecho propietario o posesorio. ¿Correcto? Entonces, justamente por eso era el tema del memorial que hicimos, pidiendo ante el director nacional del INRA se proceda al inicio del procedimiento de saneamiento, ¿cierto? Porque si no existe una solicitud, entonces significaría que eso es de oficio. Y lo que estamos haciendo en la carpeta de saneamiento es por pedido de parte, ¿no? Ok, una vez que el INRA reciba la solicitud, tiene que proceder con lo que es la revisión de la misma, ¿no? Y va a requerir su informe técnico legal para ver si la tierra, creo que se va a cortar, muchachos, en unos minutitos. Entonces, se corta, ingresan, por favor, en el tema de lo que es el link, ¿ok? Hoy ya me ha salido un anuncio ahí de que, no, sí, se va a cortar en 9 minutos 41 segundos, ¿ok? Em, Entonces requiere un informe técnico legal, ¿no? Entonces, si la tierra objeto de la solicitud se encuentra dentro de las áreas de saneamiento predeterminadas y si cumple o no con los requisitos de forma y contenido exigidos en el artículo anterior. Esto tiene que emitirse en un plazo no mayor a 5 días calendario y bueno, forma parte del diagnóstico. Entonces, la revisión de la solicitud básicamente está en los formularios que hemos entregado, que decía informe técnico legal, si no estoy equivocado, o tenía otro nombre especial. No me acuerdo de cuál era, el número 11 creo, 11 o 12, donde decía, ¿no? Informe y de acuerdo a eso. Ok, una vez que se haga la revisión de la documentación, se va a admitir la solicitud en base al informe señalado en el artículo anterior, en el informe técnico legal, y bueno, se va a proceder a admitir
la solicitud de saneamiento, ¿no? En el caso de que se admita, es decir, cumple con los requisitos de forma y contenido, va a proseguir con el trámite respectivo, se va a establecer una tasa de saneamiento y catastro, se va a tener que condicionar el pago para que se emita la resolución determinativa de área y demás. En el caso de que no cumpla con los requisitos, entonces se va a rechazar. Las personas que no están legitimadas para presentar una solicitud de saneamiento, esas van a ser rechazadas. Es decir, el poseedor es el que tiene que presentar la documentación legal, no en ningún otro caso otra persona. ¿Ok? Se va a proceder al pago de la tasa de saneamiento, lo emite la autoridad de tierras, ¿no? Va a haber la resolución determinativa de área de saneamiento, donde se va a ubicar la posición geográfica, superficie, límites, y con la tasa de saneamiento y catastro fijada, bueno, se va a proceder con el inicio del trámite. Obviamente, todo esto debe computarse dentro de lo que es la etapa preparatoria y tiene un término de caducidad, que es mayormente el de 3 meses, ¿no? Si no existe movimiento del proceso de saneamiento o existe inactividad, como su nombre dice, entonces el procedimiento va a caducar. Y se va a proceder, obviamente, al archivo de los antecedentes y la cancelación del registro de solicitud. Y obviamente después ya no puede procederse otra vez a ver el tema de saneamiento por pedido de parte. Va a tener que esperar que sea un pedido de oficio. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? Ok, entonces esa es la modalidad de saneamiento simple. La segunda modalidad es el saneamiento integrado al catastro, ¿no? Entonces ya sabemos, el saneamiento se ejecuta de oficio en áreas catastrales, ¿cierto? Se entiende por catastro, que es catastro legal, sistema público de información en el cual se hace constar datos relativos a la propiedad agraria, como ser la superficie, la ubicación, colindancias, límites y obviamente el titular o el propietario de esa propiedad agraria, con todos los datos correspondientes. Ok. ¿Qué más podemos decir de esta fase? Uno de los requisitos es obviamente que ya tenga un catastro, ¿no? Una hojita donde indica cuáles son los datos generales del inmueble para proceder a eso. ¿Dudas? Ok, el saneamiento de tierras comunitarias de origen, bueno, también es de oficio, pero también pueden pedirlo las comunidades o naciones indígenas originarias campesinas. Esta modalidad es bastante interesante porque tiene que convalidarse la participación de todos los miembros de las comunidades o pueblos indígenas originarios campesinos que van a coadyuvar en el tema de lo que es el proceso de saneamiento de su territorio o superficie de su nación indígena originario campesina. ¿Ok? Uno de los aspectos importantes siempre va a ser que esa superficie de terreno o de propiedad agraria cumpla la función social o función económica social. Y bueno, hay dos modalidades. Una, el saneamiento para consolidar lo que es sus tierras comunitarias de origen o en todo caso el saneamiento para pedir una ampliación de lo que es la superficie de su terreno o de su propiedad agraria por medio de la dotación. Um, la dotación obviamente solo es para pueblos indígena originario campesinos, no puede ser para personas particulares
individuales o jurídicas, ¿cierto? Las solicitudes tienen que ser presentadas por los representantes de la nación indígena originaria campesina y tienen que tienen que presentar obviamente una variedad de requisitos para que éstas puedan ser admitidas. ¿Cuáles son esos requisitos de la solicitud? Está en el artículo 357. No tiene que tener personería jurídica, documentos que acrediten la representación de las autoridades que están presentando y de cómo han sido elegidas, un acta de la asamblea en la que conste la voluntad de iniciar el proceso de saneamiento, la relación de comunidades, lugares equivalentes que integran a la personería jurídica de la comunidad solicitante y obviamente un croquis que individualice la tierra o la propiedad agraria objeto de solicitud. ¿Ok? Todo esto ha sido convalidado en la sentencia del Tribunal Constitucional número 6/2016 del 14 de enero del 2016. Tiene que haber también, en el caso de que se va a integrar tierra comunitaria de origen, una relación de predios, los cuales la comunidad o nación indígena originaria campesina quiere que se adhiera o se integre a su tierra comunitaria. En el caso de que exista aceptación de estos predios, de los propietarios de estos predios que son individuales, estos deberán acompañar esta misma aceptando integrarse a la comunidad indígena originaria campesina. ¿Ok? Y bueno, los que no quieran integrarse en caso de que la comunidad quiera aumentar su superficie, bueno, se va a respetar el derecho individual. ¿Dudas hasta ahí? Muchachos. Doctor, cuando estamos hablando de la comunidad, estamos hablando que es un conjunto de personas, ¿verdad? Exacto. Pero cuando estamos hablando netamente de, como dijo acá, Personas jurídicas. las personas jurídicas, dijo, o las personas individuales que no quieren, O sea, hay que diferenciar entre lo que son comunidades indígenas originarias campesinas y personas o propietarios individuales. Cuando la comunidad indígena quiere aumentar su propiedad, puede conversar con los propietarios de los terrenos adyacentes o propiedades adyacentes y llegar a un convenio de que estos puedan integrar a su comunidad y obviamente con eso aumentar la superficie de la tierra, ¿cierto? Pero tiene que haber una aceptación expresa de estas personas individuales. En el caso de que sea pero una persona jurídica,